pues yo quisiera como marco esta frase de inicio que me gusta mucho, que dice, la ciencia puede descubrir lo que es cierto, pero no lo que es bueno, justo y humano. Creo que esto es importante en los temas que estamos tratando. También considero que es muy importante hacer una distinción, porque no es lo mismo el fallecimiento de un feto intraútero que la muerte intraparto, que un embarazo que puede seguir su curso con la noticia de un pronóstico de vida limitado, que es como lo hemos visto esta mañana, un nacimiento prematuro, que es de lo que se ocupa el profesor Bellieni principalmente, y la muerte inesperada de una persona recién nacido a término tardío. Todas estas son perspectivas diferentes, pero todas estas situaciones difieren a su vez cuando la persona gestante decide de realizar una interrupción, llamámosla legal del embarazo. No vamos a podernos ocupar obviamente de todas estas cuestiones. Entonces, elegí solo una. Esta tan difícil que la abordó magníficamente Ana, porque es un tema muy difícil, que es el de los seres humanos enfermos. Como diría el profesor Marcos, el de las personas, llamémosle, enfermas en la inmediata cercanía del nacimiento, porque eso es muy importante. Son aquellas que por sus mínimas expectativas de supervivencia, pues muchas veces los progenitores deben decidir sobre la vida o la muerte de su propio hijo, o a veces ni decidir porque no se les da muchas opciones. En el caso de la trisonomía, en Italia, el 92% viene abortado, porque ni siquiera se les presenta la opción. Yo veo que en este problema, pues, hay varias cuestiones bioéticas, no nada más es una. Y pues, las principales me parecen de las cuestiones bioéticas, por ejemplo, el aborto, que puede ser aceptado o puede ser rechazado. Aceptado porque se les dice es inútil continuar con un embarazo cuyo fruto está destinado a morirse. Sufren los padres, sufre la persona, el bebé. Entonces, ¿qué caso tiene continuar con un embarazo así? Mientras más pronto se deshagan, mejor. Ahora lo vamos a ver, se les presenta casi como una pesadilla. En cambio, hay otras parejas, otras personas que lo rechazan. Lo rechazan porque consideran que a esta personita se le tiene que ver como un enfermo terminal. Está también muy involucrado la cuestión bioética de los diagnósticos prenatales, que también pueden ser aceptados o rechazados. Muchos incluso los rechazan porque dicen es una cuestión eugenética. Personas que dicen ni siquiera quiero hacer yo este diagnóstico prenatal porque total, suceda lo que suceda o estén las cosas como estén, yo quiero continuar con mi embarazo, quiero seguir adelante. Cuando eso, pues dices, espérame, el diagnóstico prenatal te puede también ayudar porque puedes sanar al bebé, hacer muchas otras cosas. Entonces, hay quien lo acepta, pero hay quien lo rechaza. La eutanasia también puede ser aceptada porque lo ven como una solución. O la rechazan porque lo consideran moralmente inaceptable. Y se ve que los padres que la rechazan superan más fácilmente el luto por las vivencias que ellos mismos te cuentan. Los cuidados paliativos también, quien los ve como una forma de ensañamiento terapéutico. Ok, estoy de acuerdo. Cuando una terapia como un medicamento no te está llevando a ninguna solución, pues entonces el continuar podría ser un ensañamiento terapéutico. Pero hay veces que no es así y que se deben hacer, pues, terapias a la medida y ahí entra el tema de los cuidados paliativos. Entonces, hay muchas cuestiones bioéticas que pueden estar involucradas en este argumento. No es solamente el centrarnos en una sola. Obviamente lo principal, como lo hemos visto en
en estas exposiciones de los días anteriores lo hemos manejado, es el del aborto. No pretendemos entrar en la discusión sobre aborto sí o aborto no, todos estamos de acuerdo que no es esa la solución. Y también sabemos que el diagnóstico prenatal no es una herramienta para realizar el aborto, pero sí estamos conscientes que todos estos avances que se han dado en los diagnósticos prenatales, en las mejoras de las técnicas de diagnóstico, hace que cada vez sean más las parejas que tengan que tomar una decisión favorable o desfavorable para saber si se continúa o no se continúa. ¿Cómo entonces tratar un diagnóstico prenatal patológico? ¿Qué es correcto hacer? ¿Qué tiene que hacer el médico en tales circunstancias? ¿Qué se debe hacer entre las muchas cosas que se pueden hacer para un paciente específico en una situación clínica específica? No olvidemos, porque si uno piensa, dices, oye, pero algunas cosas se pueden hacer correctamente a nivel técnico, sin embargo, ser moralmente injustas. No pretendemos, obviamente, aquí hacer un examen exhaustivo sobre todo lo que hoy es posible hacer, pero creo que aquí está la cuestión más importante. Sí que se sepa que podemos decidir darle la bienvenida al bebé, acompañarlo con todo el cuidado y el amor posible por el tiempo que le sea posible vivir. Como decían esta mañana, pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser días, pueden ser meses, pero sobre todo reconociendo en todos los aspectos la dignidad de hijo. Porque es eso, es el hijo. Lo que nos comentaron en la mañana no es un diagnóstico, no es una sentencia. Entonces, pues refutando los argumentos de los que afirman la legitimidad ética del aborto y la eutanasia, pues como las opciones más racionales desde el punto de vista de asegurar una mejor calidad de vida, ¿para quién? Frente a la postura que defiende su aceptación basada en eso de, pues, es que es inútil seguir con un embarazo así, ¿a dónde te va a llevar? El fruto está destinado a morirse. A veces es la misma familia que se opone a que sigan adelante. Los suegros, los padres de la gestante, es difícil. Evítale sufrimientos, pero también existe la otra postura, que es la de considerar al feto, a la persona, con anomalías graves, un ser humano en estado terminal, por corta que haya podido ser su vida, porque pues, cada ser humano tiene el derecho moral a vivir y a morir sin que nadie pueda decretar o decidir quién merece morir y quién vivir. Pero aquí hay algo muy importante de lo que ya nos hablaban. A diferencia de los abortos voluntarios, los abortos cuando se trata de una patología, en el embarazo ponen fin a embarazos que son deseados, a embarazos que se quería y se soñaba con esta vida. En estos casos, la decisión de un aborto, pues, destruye mucho a la pareja, porque además en la vida del hijo no son abortos como esos en la que la gran mayoría eran no deseados, aquí sí, pero independientemente de cuál sea la patología, llámala trisonomía, llámala espina bífida, lo que sea, el hijo queda tal. Era muy impresionante lo que nos decían en la mañana, no es, mira, este paciente, no, se llamaba María, ¿no? Era María, no era el que tenía esa patología. Pero se les dice, es que si lo eliminas, nadie va a sufrir. No, no se elimina el sufrimiento eliminando al que sufre, absolutamente no. Pero aquí, ¿cómo hacerlo entender? Pues ya hablábamos, la relación médico-paciente es muy importante. Está en el médico el que se haga esa transición del diagnóstico como sentencia a un diagnóstico con esperanza. Aquí me gustaría citar las palabras del profesor Noya, más adelante hablaremos de él. Yo no soy médico,
Entonces yo tenía que apoyarme en un médico que me permitiera estar cerca de estas pacientes, en los ultrasonidos, en sala de partos, y él me decía una información adecuada y oportuna sobre el diagnóstico prenatal, fortalecerá esa toma de decisión en el principio de autonomía de las pacientes, así como la supervivencia y calidad de vida de los fetos patológicos. Pero explícale, dile, utiliza esos recursos esenciales de la comunicación y del acompañamiento, que son la presencia, la empatía, la escucha activa y también el silencio, porque en ocasiones el silencio es muy importante, porque es facilitador de esta expresión de reordenamiento emocional de quienes atraviesan esta situación. Y eso te va a ayudar a ¿qué? A ser facilitador, sea Noya, de un inicio de duelo lo más saludable posible y protector de la salud mental, pues de la persona gestante y de su entorno. Porque como nos lo decían esta mañana, las palabras importan. Y claro que importan, y importan mucho. A menudo somos testigos de que la comunicación de una verdad puramente diagnóstica y de un pronóstico no tienen en cuenta la totalidad del bebé ni la sensibilidad de los padres. Y el decirle, oye, ya sabes el sexo, ¿cómo piensas llamarlo? Y todo, cambia todo. Pero decíamos, ¿cómo damos eso? ¿Cómo hacemos? Pues es que la verdad en medicina, ustedes lo saben mejor que yo, es diferente a una verdad tal cual. O sea, debe quedar claro que la verdad de la medicina es diferente a otras formas de verdad, porque es una verdad que se da solo después de preparar a los otros para recibirla. Se llega así. Es una verdad que se coloca dentro de una verdad existencial, la cual sabe siempre dar un valor a la existencia, a sus duros acontecimientos, y sobre todo es una verdad que debe de estar abierta siempre a la esperanza. Ahí está la diferencia, ya que no solo este es mayor que cualquier posible patología, sino también de la vida misma que cada persona tiene. ¿Y esto a qué va a ayudar? Pues va a ayudar a que este feto afectado por disfunciones que se llega a ver como una pesadilla, como un problema del que hay que deshacerse, pues se pase de un rechazo a una aceptación. Haciendo hincapié en qué, en su dimensión ontológica de ser humano. Yo sé que gramaticalmente no se debe decir es un neonato terminal, sino un neonato en estadio terminal. Yo omito la palabra estadio, ¿por qué? Para subrayar precisamente esta dimensión ontológica del ser humano. Porque no es el estado del paciente, sino el paciente mismo el que nos va a suscitar esos problemas éticos. Y esto nos va a ayudar a tener nuevas actitudes. Unas actitudes de el reconocimiento de este feto incurable, enfermo, como persona vulnerable, frágil. Si estamos ya diciendo que es una persona vulnerable, ya estamos diciendo que es un ser humano, porque la vulnerabilidad es propia de los seres humanos. Entonces, ya ahí le estamos dando esa categoría. La finalidad del diagnóstico prenatal, pues sí, es estudiarlo completamente, como un todo, y no solo por partes. Entonces, hay que considerarlo un paciente en todos los sentidos. Y si a un paciente terminal se le acompaña, porque a este no se le va a dar el mismo trato. Entonces, se nos plantea el problema de cuidarlos antes y después del nacimiento, y el de ayudar y acompañar a sus padres y a quienes lo están esperando durante la gestación y pues lo que podría ser su breve vida neonatal, y también acompañarlos en el luto, después del fallecimiento. Se trata de tener un enfoque diferente, cambiar esta cultura, de verlo como la pesadilla de la que hay que deshacerse. Se trata de aceptarlo, de acogerlo, de acompañarlo.
hablando con don Víctor, decíamos, quizá haciendo hincapié en el instinto materno. O sea, en cuanto a hijo, más allá de cualquier imperativo ético o de fundamentación ontológica, está este instinto materno que te hace aceptarlo, acompañarlo, reconociendo sobre todo que una ética proporcionada al tratamiento de los seres humanos tiene que darle su adecuado lugar al amor y no simplemente al deber. Pasar de la consideración de nascituro inviable, no compatible con la vida, al de enfermo terminal. Ese es el cambio de paradigma que yo creo que es importante, subrayando el valor intrínseco del ser humano por lo que es y no en función de lo que puede hacer, es decir, no en su funcionalidad, sino en su parte ontológica. Porque la funcionalidad serían las capacidades, que eso no tiene nada que ver con la dignidad. Tenemos que resaltar la dignidad de este paciente al permitir la corrección de algunas patologías fetales que muchas se pueden corregir. Entonces, porque no nada más es, bueno, sí, ya lo va a acompañar y ya con eso, como decíamos, se queda con el corazón tranquilo. No, hay muchas patologías que se pueden corregir. Y pues, haciendo hincapié, les repito, en eso de la dignidad, de que toda persona la tiene independientemente de cuál es su estado de salud. Desgraciadamente esto de las capacidades y de la funcionalidad, pues ahora tienen un peso muy importante, porque cada vez más seguido el derecho a la vida, pues como que se doblega, se anula, bajo esta presión de la sociedad que trata de suprimir todo lo que no encaja en sus patrones, en sus cánones de perfección. Es decir, todo lo que no es perfecto, todo lo que puede crear un desperdicio de dinero para la sociedad, todo lo que crea la ciencia reside en el tema al que va dirigido aquí, que es el bebé que aún no ha nacido. Y desgraciadamente el resultado es una verdadera pero inadecuada selección del hombre sobre sí mismo. Entonces, ¿cuál es esta propuesta? Pues la propuesta es ese acompañamiento del que ya hemos hablado. En caso de que las patologías no se puedan operar, no se pueda hacer nada, pues se puede ofrecer a la familia, porque es la familia que acompaña a su hijo hasta la muerte natural, completando pues este proyecto de crianza, proporcionar una alternativa al aborto basada en el amor por el hijo, en este instinto y en el deseo de los padres de aceptarlo a pesar de toda su fragilidad. Y pues aquí hemos hablado mucho de todo esto de los cuidados prenatales, pero pues los cuidados prenatales, que como sabemos son como cualquier cuidado paliativo que tiene que ver con toda la familia, no concierne también, eso hay que subrayarlo, únicamente a los últimos momentos de una vida biológica encaminada a la muerte, sino una asistencia dirigida a aliviarle los dolores físicos y a ayudarle a vivir una existencia tranquila. Como repetimos, van dirigidos no solo a este pacientito, sino también a su familia. Esta unión entre el paciente y de la familia pues adquiere un significado muy fuerte en este caso de los bebés gravemente enfermos. Porque, pues, como decíamos, no se centra solo en la atención en ellos. Y perpetuando su dignidad. Entonces, acompañarlo hasta la muerte natural. Es necesario detenerse a reflexionar sobre el valor de la vida y poner a las futuras mamás en condiciones de que puedan elegir. Porque muchas veces, o la gran mayoría, no se les da esta elección. Es esto lo que se puede hacer aquí en la clínica, no se tiene en cuidados prenatales, pues mira, es algo incurable, deshazte de él. No, hay que darle su derecho a elegir, a dar a luz, a acompañar, a cuidar a su hijo a la luz de este inescrutable vínculo que los mantendrá unidos, incluso en un eventual despegue. Aquí me gusta mucho una frase de Sabrina Paluzzi, de la Quercia Milenaria, de la cual hablaremos más tarde,
que creo que sintetiza esto que les quiero decir. Es siempre mejor un hijo que recordar que un aborto que olvidar. Creo que ahí estamos diciéndolo todo. También se debe pensar, pues sí, en el sistema de asistencia médica, en brindarles todo el apoyo, de lo que ya se nos habló ampliamente esta mañana. Y podría parecer esta propuesta absurda y si queremos hasta inadmisible, pero creo que después de lo que nos contaron esta mañana, en mi caso, después de mi experiencia en el Policlínico Gemelli, pues me demostró que no es tan absurda la opción de llevar a cabo un embarazo de un feto con una patología grave, porque ese niño no es un diagnóstico, no, es un ser, es una persona. Y pues a partir de entrevistas con el profesor Giuseppe Noia, que dirige el Centro de Diagnóstico y Terapia Fetal del Hospital Gemelli, de relacionarme con su equipo, de poder saber cuáles eran las metodologías utilizadas, los resultados que han alcanzado, las cuestiones que aún tienen abiertas, que son mucho, y los resultados esperados en el campo de las terapias fetales y de los neonatos terminales, pues realicé la investigación, la parte teórica, la parte empírica y la parte descriptiva que dio lugar a este libro, que es el tratamiento del neonato terminal desde el punto de vista bioético. Aquí nada más estamos hablando de los que tienen malformación. Para la otra parte de los recién nacidos prematuros, de bajo peso, de extremadamente bajo peso y edad gestacional, eso pues no lo tratamos aquí, pero en el libro sí viene tratado. Entonces, pues las iniciativas prácticas pues han sido la creación en este centro de esta red, de este tejido asociativo del que hablamos. Yo en particular tuve contacto con dos, la quercia milenaria, traducido sería el roble milenario, y el corazón en una gota, porque ayudan, orientan a las familias que reciben este diagnóstico y, como decíamos, esa compartir la experiencia, yo ya pasé, yo te soy solidario, es lo que te dicen las parejas que es lo que más les ha ayudado. La creadora de esa frase que les decía, mejor un hijo que recordar que un aborto que olvidar, es Sabrina, y ella misma dice, fundamos esta asociación porque nos dimos cuenta que la ayuda más eficaz es el contacto entre las parejas que ya han pasado por esta situación. El de poder acogerlo vivo, de poder tratarlo, de poder, en caso de que pueda haber asistencia a domicilio, se le lleve a su casa y pues recibirlo. Y en algunos casos, como en el caso de Sabrina, incluso de operarlo, el hijo de Sabrina ahorita ya tiene casi 20 años, cuando le habían dicho que era un niño que no era viable. Entonces, sí hay mucho que todavía se puede hacer y nunca hay algo que no se pueda hacer. Cuando médicamente no es posible ciertas cosas, siempre está el acompañamiento. O sea, dicen, no pudiendo dar días a su vida, demos vida a sus días. En estas asociaciones, aparte del apoyo médico, humano, el psicológico, también está el económico, que es muy importante. Muchas parejas vienen de provincias en las que no se les da la posibilidad de este acompañamiento. Entonces, pues se trasladan. Hay que ayudarlas muchas veces económicamente. En caso de fallecimiento, pues también ellas ya tienen la experiencia, mire, es esta funeraria la que traslada el cuerpo del bebé, o sea, ya tienen toda una red hecha para hacer todo lo que es necesario. Recogí también algunas experiencias como las que nos contaba Ana esta mañana, de casos reales de bebés nacidos con esta poca posibilidad de supervivencia, de los testimonios de sus padres de familia, de los que lo han podido incluso sepultar, como decíamos, pues también la quercia tiene un pequeño pedacito en un cementerio romano dedicado a estos bebés para que tengan también su tumba, pero yo los recogí en este estudio porque yo creo que en realidad la bioética se elabora siempre desde ahí, desde la vida misma,
Por eso, pues yo creo que estos anexos no son un mero adorno sentimental, sino el punto de partida del planteamiento. Ahora, estas mismas parejas hablaban de la experiencia, las que continuaron con el embarazo como las que lo interrumpieron. La experiencia de continuar con el embarazo descrita era muy positiva por haber acompañado al bebé hasta la muerte. Y la de interrumpir el embarazo, siempre les quedaba esa duda, oye, hice todo lo posible por mi bebé, ¿pude haber hecho algo más? E incluso mujeres que tuvieron las dos experiencias, la de no continuar con el embarazo y después ir a decir, quiero hacerlo. Pero este impacto cultural entre estas dos formas de pensar antropológicamente opuestas, pues la primera bajo la ilusión de que eliminando a la persona, pues se puede eliminar el sufrimiento, como decíamos, la segunda, en cambio, es en el más total respeto por la preciosidad de la vida, sin mirar las dimensiones del ser humano, sino solo su valor. Prevenir la enfermedad, curarla si es posible, limitar el daño físico y psicológico al enfermo y a su familia. Se busca aliviar el sufrimiento físico bajo tres perspectivas: prevenir, curar y aliviar el dolor. Y todo ello expresa el concepto de esta solidaridad humana que dio lugar a que se formaran, no había en este hospital hospice perinatal, no había ni en Italia, y se formó el hospice perinatal como una respuesta solidaria, ética y científica a este diagnóstico basada en la medicina fetal y en los cuidados paliativos prenatales. Hay que entender que no es un lugar, sino una forma de cuidar al bebé, al recién nacido enfermo. Es una estructura paradigmática que demuestra cómo en el momento de mayor fragilidad podemos cuidar de nuestro prójimo. Y es una expresión de compasión por los demás. En el hospice, el sufrimiento se previene, se combate, se calma, pero sobre todo se acompaña, de modo que siempre se preserve la dignidad de la persona. Pero también estamos conscientes de los avances tan grandes que ha tenido la terapia fetal. No siempre van a fallecer, hay muchas cosas que se pueden hacer, la terapia indirecta, la no invasiva, farmacológica o la directa. En todos los países ha habido grandes avances, en Chile, aquí mismo en Argentina, en los países europeos. Sabemos que en todo el mundo estas técnicas pues, se han convertido en un elemento básico y que se han hecho éxitos pues, muy grandes con estas terapias que nos ayudan. Pero pues este planteamiento yo creo que no es solamente un buen deseo que se debe quedar en el plano teórico. Existen en el mundo pues enormes avances. Yo les hablé del profesor Noya, que fue con el que hice la investigación en Italia, y la otra realidad que conozco, que es la de mi país. En México también se han hecho grandes avances. Tenemos al doctor Rogelio Cruz Martínez, él también tiene un hospice perinatal en Querétaro, es especialista en medicina y cirugía fetal, y pues es pionero de la cirugía fetal en México. Muy joven él, con una experiencia de más de 100 cirugías fetales en 2 años, ha realizado algunas cirugías de las que antes no se hablaba en mi país, con mucho éxito. Ha puesto este centro, que se trata del primer centro en el mundo en contar con áreas de simulación de diagnóstico y cirugía fetal mediante la tecnología de la realidad virtual, y hacer así la cirugía fetal. Conclusiones, cerramos. Pues yo creo que la muerte fetal, intraparto, neonatal, puede construir sí un cuadro de extrema vulnerabilidad psicofísica para la persona gestante y su pareja en caso que la tuviera, pero por ello puede ser una situación que requiera abordajes específicos. Recibir el cuidado apropiado, pues de acuerdo con la voluntad y las necesidades particulares, porque cada caso es diferente, y en este contexto no solo es necesario, sino que se constituye un derecho. La naturaleza e identidad del feto le confiere la misma dignidad
no lo olvidemos, de toda persona que merece respeto y cariño. Respetémoslo, acojámoslo con cariño. Es importante que en la formación de los ginecólogos, así como en general de todos los actores de las profesiones sanitarias, al nivel universitario de la didáctica y al nivel de la asistencia, se exprese pues esta cultura de la vida prenatal científicamente fundada y válida. Pues esto pues es una invitación lo que me movió a hacer esta investigación, a darnos cuenta que en la ética no tiene derecho de consideración solo el concepto del deber, de la obligación, de la prohibición o valoración de la libertad y autonomía del sujeto, sino que también tiene y un papel muy importante el concepto del amor, el cual nos pone pues directamente en contacto con los seres humanos involucrados en nuestras acciones. Y antes de terminar, pues no puedo menos de dar las gracias al cardenal Helio Sgreccia, en paz descanse, que me hizo favor de escribir el prólogo, tanto para la edición en español como para la edición en italiano de este libro, y como les decía, pues el profesor no oye en esta parte, pero hay otra parte dedicada en el volumen, que es pues lo de los recién nacidos, que es también gracias a las clases, a los apuntes de mi profesor Carlo Bellieni, al que estoy muy contenta. Y pues, si me permiten, quisiera ponerles un videíto, no sé cómo le hago para ponerlo, dura muy poquito. A ver si aquí, no. Es en la última. Es una trisonomía 18, como un poco las que nos contaban esta mañana. Es una pareja, ya tenían 4 hijos, ella es su 5º embarazo. Cuando saben que es una niña y deciden acompañarla, la encomiendan a la Virgen de Estrella del Mar. Entonces Estela Maris se llama, a la niña le dieron por nombre Estela. Y pues es la historia de esta pareja, que cuando alguien preguntaba ¿y cómo le hacen? ¿Qué hacen? Pues aquí también la Quercia milenaria y ahora Una gota en el océano han formado gente que puede hacer no solo fotos, hay quien te pide el video, que tienes que estar también preparado para estar presente en sala de partos. Es el momento en que nace Estela, ahí se la llevan a su mamá, y ella dice, me habían dicho que no era incompatible con la vida, y yo aquí estoy, aquí me tienen. Dice, tengo una trisonomía de 18, pero para mi madre soy hermosa. Entonces el poderla recibir, el poderla tener en brazos, dice, con la misma alegría y emoción que lo hice con mis otros hijos. Y ellos quisieron bautizarla, incluso habían planeado ya todos. Aquí es cuando los hermanitos vienen a conocerla. También se les hizo un acompañamiento psicológico para que pudieran ellos estar preparados con su padre, y ese es el día de su bautizo. La abuela paterna y el hermano mayor fueron los padrinos de Estela. Es el día de su bautismo. Y pues se le brindó la asistencia a domicilio, y después de pasar un tiempo en el hospital, pues se pudo acompañar a casa. Aquí la canción dice, eres bella como una estrella, pues sí, pareces bella. Y pues, su papá, después de 8 días, de una semana en el hospital, pudieron regresar a su casa en Bolzano. Sus hermanitos habían preparado carteles, globos para darle la bienvenida. Y pues tenía la asistencia a domicilio, les habían enseñado desde antes cómo podían comportarse, qué podían hacer, qué no.
Y no me parece que estén tristes o que... Y pasó, ahí está el bienvenido en casa, entonces que ayudaban a darle el biberón. La pudieron incluso sacar fuera de casa, hacer un paseo a orillas del niño. Nadie podemos saber lo que va a pasar, dice la letra de la canción que eligieron. Y ahí es donde dices, mejor un hijo que recordar. Ella venía de Bolzano, en Bolzano no había quien le brindara el acompañamiento y se tuvo que trasladar hasta Roma. Y es ahí donde entra la Quercia, se les ofrece también departamentos, hay veces que no se pueden ir hasta su casa porque queda muy lejos y se queden ahí el periodo que sea necesario. Ya va a acabar, nada más quería enseñarles cómo incluso la pudieron llevar a pasear. O sea, y bueno, pues sobrevivió otra semana más y pues ya después fallece Estela. Y ahora su mamá, después de esto de Estela, ha tenido otros 3 bebés. Más Estela. Ese es su último día de Estela. Y bueno, ahí, pues aquí terminamos ya con esto. Ya dice, es mi último día, el Padre me espera. Y pues ese fue murió en brazos de sus padres, rodeada de cariño y todo. Dice, pero nunca estuvimos tristes. Estaba allá. Bueno, ya ahí lo podemos parar. Pues muchas gracias. Gracias.